Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a meternos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado bastante polémica y, la verdad, los va a sorprender. Hablamos de Can Yaman y de si él fue el primero en insultar. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio y a descubrir qué hay detrás de todo el revuelo. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Con su apoyo, este canal crece y podemos seguir trayéndoles contenido así de interesante. Y es que cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de un actor turco exitoso, carismático, con una legión de fans en todo el mundo, que ha conquistado pantallas y corazones con su talento y su indiscutible atractivo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida de una figura pública rara vez está exenta de controversias, y Can Yaman no ha sido la excepción. Hoy vamos a abordar una situación específica que generó un debate público considerable. ¿Quién dijo que primero? ¿Fue Can Yaman quien inició una disputa, o fue él la víctima de un ataque? La narrativa que ha circulado es compleja y la verdad, como siempre, suele tener matices que es importante conocer. A menudo los medios de comunicación y las redes sociales amplifican ciertas declaraciones o incidentes, creando narrativas que pueden no reflejar completamente la realidad. En el caso que nos ocupa, se ha hablado mucho de un supuesto insulto por parte de Can Yaman, lo que ha llevado a muchos a formarse una opinión sin conocer todos los detalles. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, ofrecerles una visión más completa y, esperemos, aclarar las cosas. Para entender el contexto, tenemos que remontarnos a ciertos eventos que ocurrieron hace algún tiempo. En aquel entonces Can Yaman estaba en la cúspide de su fama, protagonizando series que arrasaban en audiencias y generando un furor sin precedentes. Como es natural, esto atrae tanto a admiradores como a críticos, y es en ese espacio donde suelen surgir las tensiones. Hubo una situación particular, un cruce de palabras que, según se reportó, involucró a Can Yaman y a otra figura pública, específicamente un periodista italiano, que se convirtió en el centro de atención. Los detalles de lo que sucedió exactamente son un poco confusos, y es ahí donde entra la sorpresa, a la que hacemos referencia en el título. Diversas fuentes presentaron versiones diferentes de los hechos. Por un lado, se sugirió que Can Yaman había proferido comentarios despectivos o inapropiados. Por otro lado, surgieron voces que defendían al actor, argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, o que incluso él había sido provocado. Esta dualidad en las narrativas es lo que hace que la situación sea tan intrigante y a veces, frustrante para quienes buscan una respuesta clara. Uno de los puntos clave en esta polémica giraba en torno a una entrevista o una declaración pública. Según algunas crónicas, un periodista italiano habría hecho preguntas o comentarios que Can Yaman habría percibido como invasivos o irrespetuosos. La reacción del actor, en ese supuesto escenario, habría sido defensiva, y de esa defensa habría surgido lo que algunos interpretaron como un insulto. La forma en que esto se transmitió al público fue crucial. Un titular llamativo, una frase sacada de contexto, pueden dar la vuelta al mundo y crear una imagen negativa que es difícil de revertir. Sin embargo, y aquí viene el giro interesante, otras informaciones apuntan a que la provocación inicial no provino de Can Yaman, sino de la otra parte. Se especula que el periodista, buscando generar una noticia jugosa, podría haber formulado preguntas con segundas intenciones, o haber utilizado un tono que incomodó al actor. En este caso, la respuesta de Can Yaman no sería un insulto gratuito, sino una reacción a una situación de presión o maltrato mediático. Es importante recordar cómo funcionan los medios de comunicación, especialmente en la era digital. La velocidad con la que se difunde la información, a menudo sin una verificación exhaustiva, puede llevar a la proliferación de rumores y verdades a medias. Un solo tuit, un fragmento de vídeo editado, puede incendiar las redes sociales y polarizar opiniones rápidamente. Y cuando una figura de la talla de Can Yaman está involucrada, el impacto es mucho mayor. Vamos a intentar desglosar un poco más las posibles interpretaciones. Si Can Yaman en efecto pronunció palabras ofensivas sin justificación aparente, estaríamos ante un error de juicio por su parte, algo que, siendo humano, puede sucederle a cualquiera. Esto podría haber generado una crisis de relaciones públicas para él y su equipo. Pero ¿qué pasa si la situación fue al revés?
Si él se sintió atacado y su respuesta, aunque pueda sonar dura, fue una forma de defenderse. En ese caso, la narrativa de insultador se desmorona, y la de víctima de provocación toma fuerza. La verdad es que muchas veces no tenemos acceso a la transcripción completa de una conversación, a la mirada completa de una persona, a la intención real detrás de una frase. Nos basamos en fragmentos, en interpretaciones de terceros, y eso puede llevarnos a juicios erróneos. En el caso de Can Yaman, este tipo de situaciones han sido recurrentes, y la forma en que se manejan las crisis mediáticas es fundamental para la percepción pública de un artista. Analizando las diferentes versiones, es posible que la frase que generó el supuesto insulto haya sido una respuesta a una pregunta incómoda. Quizás el periodista, en lugar de centrarse en su trabajo como actor, insistió en aspectos de su vida privada, o hizo comentarios que cruzaron una línea. Si Can Yaman respondió de manera tajante diciendo algo que fue interpretado como un ataque, pero que para él era simplemente una forma de poner límites, entonces la etiqueta de insultador se vuelve cuestionable. Además, hay que considerar el factor cultural. Las formas de comunicarse, los niveles de cortesía, pueden variar entre países y culturas. Lo que en una cultura puede considerarse una observación directa, en otra podría percibirse como una falta de respeto. Sin embargo, en este caso, la controversia pareció ser bastante universal en su interpretación como una confrontación. Lo que la mayoría de los análisis apuntan, y lo que podría sorprender a muchos, es que la versión más consistente que ha surgido a lo largo del tiempo es que Can Yaman se sintió provocado. No fue él quien salió a insultar a la ligera. Fue en respuesta a preguntas invasivas, a insinuaciones, o a un ambiente de cierta hostilidad por parte de algunos medios que buscaban generar polémica. Pensemos en ello desde la perspectiva del artista. Están constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra, cada gesto, es analizado. Cuando uno se siente atacado, la reacción natural, aunque no siempre la más diplomática, puede ser defensiva. Y en el fragor de un momento así, se pueden decir cosas que luego, al ser examinadas con calma, pueden sonar más duras de lo que se pretendía. Pero la pregunta fundamental es, ¿fue él quien empezó? La evidencia disponible y los testimonios que han surgido a lo largo del tiempo sugieren fuertemente que Can Yaman no fue el instigador de una ofensa. Más bien, parece haber reaccionado a una situación que consideró irrespetuosa o invasiva. La forma en que se informó sobre el incidente, a menudo resaltando su reacción sin el contexto completo de la provocación, es lo que creó la percepción errónea de que él fue el agresor inicial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la objetividad en el periodismo y en la difusión de información. Cuando se informa sobre figuras públicas, es crucial presentar todos los ángulos de una historia, no solo aquellos que generan titulares más impactantes. La búsqueda de la verdad y la comprensión de los contextos son fundamentales para evitar juicios injustos. Entonces, ¿quién insultó primero? La respuesta, basándonos en la información que hemos podido recopilar y analizar, es que la narrativa de que Can Yaman insultó primero parece ser una simplificación excesiva, o incluso una distorsión, de los hechos. Lo más probable es que él haya sido objeto de provocación, y su respuesta, aunque pudo haber sido percibida como dura, fue una reacción a esa agresión inicial. La verdad, como decíamos al principio, a menudo se encuentra en los detalles y en la comprensión de todo el escenario. Espero que esta explicación les haya resultado esclarecedora. Es fácil caer en juicios rápidos cuando solo tenemos una parte de la historia, y más aún cuando se trata de figuras públicas que generan tanta atención. Pero es nuestra labor aquí, en este canal, tratar de ofrecerles una visión más profunda y matizada de los acontecimientos. En resumen, hemos explorado la controvertida situación en la que se acusó a Can Yaman de insultar primero. Hemos analizado las diferentes versiones, el papel de los medios y la importancia del contexto. Y hemos llegado a la conclusión de que, en la mayoría de las veces, la verdad sugiere que Can Yaman reaccionó a una provocación, y no fue el instigador de la ofensa. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya aportado algo nuevo e interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Estaban al tanto de esta polémica? ¿Qué opinan sobre la forma en que se manejan estas situaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa. Y si les gustó el vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba,
que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y por supuesto con la verdad. Hasta la próxima. Adiós.